Te escucho, israelita. No, bueno, estoy esperando que tú termines de hacer lo que No, hacías. no, adelante, adelante, te escucho ahí, te escucho ahí. No, pues aquí escuchando lo que habla el hermano y con respecto a los diezmos. Primeramente, un pastor y un diácono, cualquier miembro de la iglesia que no haya sido dado por ordenanza por medio de Dios, no puede recibir diezmos. Los únicos a los cuales se les fue dado recibir los diezmos fueron a los sacerdotes y levitas por mandamiento. Incluso eso lo dice en el libro de Hebreos, dice que solo a los levitas y sacerdotes se les fue dado por mandamiento recibir el diezmo. Y nuestro Señor Jesucristo fue un sacerdote, fue pontífice de las cosas, pero nunca habla en la Escritura de que por mandamiento los pastores, diáconos o otro miembro de una iglesia que tenga un cargo en específico pueda recibir estos tales diezmos, ya porque antiguamente el pueblo, cuando iban a entregar el diezmo a los levitas y sacerdotes, los sacerdotes ellos hacían con los diezmos el diezmo de los diezmos, significa el holocausto, las ofrendas con el cordero. Ya ellos hacían compras con los diezmos para comprar los animales para hacer la ofrenda a Dios, la cual obviamente en este tiempo se ha dado a conocer nuevamente a que se hagan esas ofrendas, ya, pero como tal, diezmos no puede darse a ningún pastor, ni diácono, ni otro miembro en particular con algún cargo en específico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Listo, ya terminaste ahí. ¿Israelitas qué? Sí, israelitas. Voy a escuchar a Juan KMS y bueno, adelante, Juan. Bueno, pues mi opinión, escuchando también lo de los diezmos, pienso que en general, a nivel general, no vamos a hablar de ninguna congregación cristiana en específico o iglesia, pero pienso que por cierta corriente no bien intencionada se ha mezclado una cosa con la otra. Toda iglesia tiene gastos, toda predicación, toda prolongación de la palabra, pues tiene gastos en muchos aspectos económicos. Entonces, digamos que todos estamos llamados a contribuir con nuestro recurso a esa obra para que se pueda evangelizar, para que se pueda acrecentar la obra. Lo que pienso que está mal es que lo metan como que es un dogma obligatorio y que si tú no das el diezmo, entonces estás robándole a Dios. Yo he escuchado literalmente a algunos decir eso y hacen sentir inclusive culpable a las personas, las segregan, las maltratan con eso. Entonces yo pienso que estamos llamados a dar cada uno muy en conciencia de, hombre, vamos a aportar a la obra de Dios, sea cual sea nuestra congregación, la forma de congregarnos, porque pues el que está allí dirigiendo muchas veces no puede trabajar porque está ocupado en los asuntos de la iglesia. Y eso sucede en todas las comunidades de muchas cosas. Si estamos en un club de, vamos a decir, de ciclismo y hay alguien que se dedica al club de ciclismo mañana, tarde y noche y está pendiente, pues mereciera recibir de allí su paga, su alimento, ¿no? Y su sustento. Pienso que hay como una equivocación, o sea, como que el aportar el dinero, ayudar a acrecentar la obra, inclusive poner recursos. Si eres obrero y puedes ir a construir un muro que hace falta en la iglesia y ese es tu aporte, está muy bien. El que es médico puede inclusive hacer obra dentro de su misma iglesia, pero no tomarlo como que robamos a Dios y eso. Hacen inclusive ahorita con eso del Evangelio de la Prosperidad, hacen ver como que si tú pones $100, Dios te da 200, como casi un casino, como casi una apuesta ahí, como literal. Y de eso no se trata. Lógicamente, yo creo que sí Dios ve nuestras obras y con base en nuestra obra silenciosa, Él nos da muchas bendiciones, pero no es como algo obligatorio, pues, como para que hagan sentir, inclusive hay iglesias que se hacen listas y hay como creyentes de primera clase y de segunda clase según lo que dan o alguna cosa así. Esa es mi humilde opinión, sin ánimo de, pues, de ofender a nadie ni nada, sino que demos de corazón
pero no por obligación, sino por una convicción de que, bueno, vamos a ayudar a nuestra obra. Muchas veces vamos y nos gastamos en algo, un dinerito y ahí no nos duele, pero darle de pronto a la iglesia 10 dolaritos, entonces ahí sí nos duele. Sí. Feliz noche, aquí sigo. Bueno, de hecho, fíjate, y esto no lo voy a comentar para vanagloriarme ni nada por el estilo, ¿no? Yo particularmente, sí, el Señor de alguna u otra manera me ha provisto a mí de recursos, ¿sí? No es que soy millonario, pero la verdad es que vivo bastante cómodo dentro de todo, ¿sí? Tengo mis gustos, me como mi pizza, ¿sí? Me como mi pizza, mi hamburguesa, por ahí la cosa. Y es cierto también que hace un tiempo atrás iban a haber unos bautismos en la iglesia, ¿sí? Y resulta que estaban pidiendo $1 por hermano para poder pagar el sitio donde iban a bautizar a estos otros hermanos. Y bueno, nada, ¿qué sucede? Voy a silenciar un momentico tu micrófono ahí, Juan, para que no haya un ruido ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Que varios hermanos, somos 80 miembros en la iglesia, o sea, miembros, ¿sí? Nos congregamos 100 personas, 120 por ahí, pero miembros como tal somos 80. Y de los cuales solamente habían aportado 18 personas nada más ese $1. Y estaba que llegaba ya la fecha para bautizar y no se había recogido ni la mitad y necesitaban dar la mitad para poder apartar el espacio donde se iban a bautizar estos hermanos, que era una granja con una piscina y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que yo pensé que ya, o sea, que ya varios, ya más bien pensé que se, vamos a decirlo así, que ya se había completado el dinero o algo así para pagar completo, y resulta que cuando hablo con el pastor y las hermanas que son las encargadas de administrar esa parte, dijeron que solo 18 hermanos habían dado el aporte. Cuando yo veo eso y veo la fecha, naturalmente completé el resto del dinero para que se pudiera apartar y adelanté un poquito más para que no, o sea, para que se completara al menos el 65% de lo que costaba el espacio, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro con esa situación, ahí es donde yo digo, ve, lo que está diciendo ahorita el hermano, ciertamente hay hermanos que no dan $10, hay otros que no dan ni $1, hermano, ¿entiendes? Entonces, cuando uno se encuentra con toda esa situación, por lo menos en el caso con mi pastor, que mi pastor está toda esta semana evangelizando en un pueblo que a mí me gusta mucho, es muy bonito, y resulta que mi pastor no vive en la iglesia. Y mi pastor está prácticamente, o por lo menos, no voy a decir el 100%, pero por lo menos el 80% de su tiempo lo dedica a la iglesia. Yo, si me preguntan a mí, yo consideraría que el 80% de los ingresos de mi pastor deberían provenir de la iglesia, pero no es el caso, ¿entiendes? Ahora, el deber ser debería ser como yo estoy diciendo, ¿no? Y creo que el hermano Juan acá en este caso está de acuerdo conmigo. Una cosa es la correcta administración eclesiológica de los diezmos y las ofrendas, y otra cosa es el abuso que ya hacen otra cuerda de sinvergüenzas también con eso. ¿Sí me explico? Porque ahí tú tienes a un Guillermo Maldonado vendiéndote en $3,500 lo que es ¿cómo es que le llaman esto? La cobertura, ¿sí? Que eso, para que el católico entienda, viene a ser la sucesión apostólica, ¿sí? La venden ellos, Guillermo Maldonado, en $3,500. Y entonces tú dices, diantre, chamo. O sea, esto es una locura. Ah, no. ¿Y qué te dice el brother? Porque la unción de aquel a quien tú le estás dando ese dinero recae sobre ti en automático. O sea, ¿y es que acaso Dios es una especie de banco o algo así por el estilo? Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, nosotros nos vamos a encontrar con una situación similar. ¿Entiendes? Y literalmente hoy en día es un pecado llamado simonía dentro de la iglesia. Déjame terminar aquí, israelita. Ahora, porque justamente quiero abordar lo que es el tema de lo que comentó israelita, ¿no? Con respecto a lo que es el diezmo que era dado a los levitas, porque ciertamente los levitas eran la única tribu de Israel que no había poseído heredad en sí, en su haber. Entonces, las otras 10 tribus le daban, ¿verdad? Pero ¿a razón de qué? A razón de que los levitas eran los que estaban encargados en plenitud al sacerdocio del pueblo de Israel como tal. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que somos llamados real sacerdocio y el pastor está dedicado al 100%, yo creo que
una cosa, claro, no creo yo, si a mí me preguntan, ¿el diezmo es obligación hoy en día? No. Pero si se podría dar el diezmo, sí, porque ayudaría muchísimo a la iglesia. De eso yo no tengo ninguna duda, pues. Pero ya decir que es una obligación muy al estilo ley mosaica o algo así, no, la verdad es que no. Yo debo ser honesto, Bueno, teológicamente hablando, y no, pues. vamos a aclarar un poco, ¿no? Porque dice usted, ese texto creo que está en Hebreos, dice, no, está en Pedro, que no recuerdo. Pedro. Dice, en Pedro. Dice pueblo santo, real sacerdocio, ¿cierto? Primeramente, hay un pueblo, ya que tiene que ser santo. Pero para que ese pueblo sea santo, ¿qué debe hacer para ser santo? Le pregunto yo a usted. Debe estar, obviamente, en correcta obediencia con el Señor, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo verdaderamente ese pueblo tiene que ser santo para ser real sacerdocio. Ya Vamos va, al libro- espérate un momento. ¿Tú eres raíces hebreas, judaizante? Yo soy israelita, soy de Venezuela, pero soy israelita. Ok, ya, eres un judaizante. Ya sé para dónde vas. Ya sé para dónde vas. Dale, te escucho. Ok. Primeramente, ¿qué debe hacer ese pueblo para ser santo? Porque entonces, hoy en día hay 3.000 congregaciones que dicen que son pueblo real sacerdote y pueblo santo. Y hay todas 3.000, pero no hay una sola. Y debe haber una sola. Pero en la Escritura solamente habla de una, no habla de otras congregaciones. Primeramente, ¿quiénes son santos? Apocalipsis 12:14. Vamos a ver qué tienen que hacer para ser un pueblo santo. Dice. Dice así. Los que guardan el testimonio Dice, de Jesús y guardan sus mandamientos. Claro, ese texto lo tengo entonces aquí. dice, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, aquí está hablando de los santos. ¿Quiénes son los santos? Dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ya? Entonces, hay mandamientos y fe de Jesucristo para poder ser un verdadero pueblo sacerdocio, o sea, y santos, un pueblo santo, ya cumpliendo los mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Ahora bien, si hoy hay 3.000 congregaciones ya diciendo que son real sacerdocio y que un pastor ya tiene potestad de tomar los diezmos, entonces están contradiciendo la Escritura, porque primeramente Dios solo fue un mandamiento para los levitas y sacerdotes, de la cual no había hace casi 2.000 años después de la muerte de Jesucristo. Ya después de la muerte de Jesucristo, todo eso se acabó, se erradicó. No habían sacerdotes ni levitas. Pero ahora en este tiempo se tiene que cumplir. Ya, porque ahora en este tiempo Dios derrama el Espíritu de gracia para que las personas puedan creer en el testimonio de verdad, en el Evangelio de la verdad, ya la palabra de verdad, que son los 10 mandamientos, ya para poder nosotros ser verdaderos adoradores a Él, porque cumplimos los mandamientos y tenemos la fe de Jesucristo. Ese es el pueblo santo, ya, y el real sacerdocio que hay ahí. Porque no podemos decir, no, como yo soy pastor, fundé una iglesia llamada El Corazón de Cristo, un ejemplo, que tampoco está escrito en las Escrituras, pero estoy dando un ejemplo. Ya no puede haber una congregación que no esté escrita o que esté fundada ya y no esté escrita en las Escrituras. Pero yo tengo una congregación de la cual está escrita en las Escrituras y lo podemos encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Dice así: ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de vuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Entonces, amados hermanos, no podemos decir que cualquier congregación tiene ese mandato de tomar diezmo, porque solamente levitas y sacerdotes. Porque si no, hoy, por eso hay mucho desastre en las congregaciones, porque hoy cualquiera se dice pastor y cualquiera toma diezmo, diciendo que cree en Cristo y
y diciendo que ya es real sacerdocio, pero no es así. Adelante, mi hermano. Bien, voy a aclarar algo por acá, ¿sí? Para empezar, ciertamente los santos son los que conservan el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de él. ¿Cuáles serían esos mandamientos? Te pregunto, israelita. Leamos el libro del apóstol San Mateo, capítulo... ¿De quién? 19, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19, versos... Capítulo 19. 16, 17, 18. Ok, a ver. 19. Ajá, déjame leerlo. Dice Ok, así déjame. la Sagrada Escritura. Dice 16, 17, 18, 19, lo voy a leer hasta el 21. Dice, esta es la historia del joven rico, dice, y he aquí, uno llegando se le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele al mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahí tenemos cuál es el mandamiento, cuáles son los mandamientos. Ahí todavía faltan y pues Cristo da un ejemplo de todos los mandamientos que él cumplió, también en toda la Escritura. Bien, ¿culminaste ahí? Sí, adelante, mi hermano. Bien, como podemos ver acá, yo creo que el compa está leyendo bajo un sesgo o mejor dicho, de confirmación, ¿sí? Que no se da cuenta de lo que está leyendo y lo voy a explicar así, ¿no? Él leyó 19, Mateo 19, versículo 16 en adelante, ¿no? Él le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, no adulterarás, ¿sí? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que me hace falta. Si quieres ser perfecto, yo me pregunto acá, ¿por qué él no lo mandó a guardar la ley o esos mandamientos si él quería ser perfecto? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús ahí? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ve y dáselo a los pobres. Si quieres ser perfecto. ¿Por qué? Porque una cosa es el andar bajo los rudimentos de la ley, como nosotros eventualmente lo podemos ver acá, y otra cosa es como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros queremos comprender en esencia qué es el pecado, debemos reconocer lo que es la ley, porque la ley lo que nos hace es mostrarnos cuán pecadores somos, pero la ley no nos justifica, y eso lo habla el apóstol Pablo acá. Prosigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nótense que el apóstol Pablo está haciendo una diferenciación entre la ley y la justicia de Dios. Lo mismo que ocurre en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, ¿sí? Que vemos que el Señor Jesús le dice literalmente, si quieres ser perfecto, ya no le dice que vaya y guarde los mandamientos, le dice que vaya y vende todas sus cosas y se la entregue a los pobres. Y prosigue diciendo el apóstol Pablo acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Que naturalmente la ley no nos hace santos a nosotros. Vamos a aclarar un poco porque desde hace mucho tiempo ya han tomado las cartas del apóstol Pablo como una enseñanza invertida. ¿Por qué dice que la ley no va a justificar? Hay que entender por qué, hermanito. En el libro de Romanos capítulo 2 versículo 13 dice, y te va a dar la respuesta por qué la ley no va a justificar. Dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. Escuche, no los oidores, mas los hacedores de la ley serán justificados. Si nosotros hablamos de que la ley no justifica, entonces el apóstol Pablo se contradice. Ahora, si nosotros solo hablamos ya de que la ley y de que la fe de Jesucristo es lo único que nos va a justificar, entonces el apóstol Pablo también se contradeciría al hablar en Romanos capítulo 3 versículo 31. Dice lo siguiente, dice, luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Entonces tienen que haber las dos. Tiene que ver la fe de Jesucristo con la ley, porque entonces no hacemos nada. El apóstol Pablo, cuando exhortaba a los romanos, cuando exhortaba a Efesios, cuando exhortaba a los Gálatas, a cada uno les exhortaba según sus obras malas. A los romanos solamente decían que era la fe, y él les fue exhortando por medio de la ley. A los efesios decían que por gracia, pero también les da conocimiento de que por medio de esa gracia ya somos salvos por escuchar la palabra de verdad. Eso lo dice Efesios 1:13. Si nosotros vemos en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace una exhortación a los que circuncidaban en la carne, cuando la circuncisión es en el corazón, quitando el pecado del corazón. ¿Ya? Pero el apóstol Pablo nunca habló de que esos mandamientos no, porque ahora, si nosotros hablamos de que el mandamiento no, ya, entonces, ¿cómo la gente va a esperar a Cristo? Si nosotros nos vamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de estos mandamientos, porque ya enseñar de que no está mal, ya contradecimos la Escritura. Dice así, primera carta del apóstol Pablo a los Timoteos, capítulo 6, versículo 14, dice así, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ahí vamos mal, si nosotros decimos que esa ley ya no, y que solo somos salvos por fe. Adelante, hermanito. Yo creo que tú no has comprendido una cosa de cómo realmente el cristianismo comprende las cosas, ¿no? Principalmente el mundo protestante o el catolicismo reformado, mejor dicho así, ¿sí? Porque nosotros de alguna u otra manera no somos antinomianos, ¿sí? Nosotros no somos antinomianos. Nosotros guardamos mandamientos, claro que sí, pero nosotros reconocemos que los mandamientos no nos hacen justos. Cuando tú estabas leyendo al apóstol Pablo en Romanos 2, ¿verdad? Que no son los oidores de la ley los que son justos, sino los hacedores de la ley. Yo te pregunto a ti, según el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, ¿quién pudo guardar los mandamientos de la ley? ¿Quién los pudo guardar? Bueno, si nosotros hablamos desde la antigüedad, desde el tiempo de Enoc, ya fue uno que guardó perfectamente todo por fe, ya, y fue arrebatado. Ya tenemos a uno. También guardó perfectamente todo, ¿por qué? Claro, porque él fue arrebatado. Pero guardó perfectamente todo, ¿por qué? Por fe, por obediencia. La fe y la obediencia es distinta, son conceptos distintos, pero prosigue. Yo te pregunto nuevamente. ¿Qué dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15 respecto a quién podía guardar la ley? En ese tiempo, hermanito, solamente la ley pudo guardarlo Cristo, según Gálatas 4:4. Dice, excelente.
Claro, ya, entonces, ¿qué se sigue necesariamente de ahí? Que cuando el apóstol Pablo, mira para que vea, hay que aprender lo que es el principio de perspicuidad. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que no existe ni uno solo, aparte del Señor Jesucristo, que pueda guardar la ley de manera perfecta como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como lo dice Santiago capítulo 2, nos va a decir que si guardas toda la ley, pero desobedeces uno de los mandamientos, te haces culpable de toda la ley, no de un solo mandamiento de la ley. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 15 le dice a los israelitas que ¿por qué osan colocar sobre estas personas, sobre los gentiles, un yugo que ni ellos ni sus padres pudieron guardar? Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, verdad, guardar todos los mandamientos de la ley cuando ni siquiera los apóstoles, ellos mismos reconocen que ellos no podían guardarlo, que el único que lo podía hacer era el Señor Jesucristo? Primeramente, antiguamente el pueblo no podía guardar los mandamientos. ¿Por qué no podían guardar? Ellos no tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Los profetas, ya los apóstoles, en ese tiempo solo se les fue dado el Espíritu Santo. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo y muere, ya se cumple lo que dice primeramente Efesios 1:13. Vamos a ver qué dice Efesios 1:13. ¿Y por qué en ese tiempo ellos no pudieron? Por eso es que le dice, ustedes están poniendo una carga, un yugo en ellos, porque ellos no pudieron, porque no tenían espíritu. Ahora sí, si nosotros nos vamos a Efesios 1:13, dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de salvación, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra, cuando se habla de la palabra, habla que Cristo es la palabra, pero Cristo cumplía algo para él poder ser una palabra verdadera. Ahora yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es la palabra, mi hermano? La palabra tiene distintas connotaciones semánticas. No entiendo en qué contexto lo estás preguntando tú. Con todo respeto, no puedes llamarme hermano porque estamos muy lejos de ser hermanos, brother. Bueno, mi hermano, y yo le digo mi hermano porque primeramente para mí todos son hermanos, sea quien sea, porque venimos de un solo linaje. Usted no viene de otro Dios, todos tenemos el mismo Dios. Si usted no lo quiere así, bueno, ya... Sí, los demonios también creen en ese Dios y tiemblan, así que bueno. Si nosotros, ahora yo le voy a dar la respuesta de la palabra. ¿Cuál es la palabra que habla ahí para nosotros poder obtener ese Espíritu Santo sellado en el corazón para poder cumplir esos mandamientos? Ahora sí, dice 1 Juan 2:7. ¿Cuál es la palabra? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Si leemos en el 6 dice, el que dice que está en él, o sea, el que dice que está en Cristo, debe andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Le pregunto yo a usted. Amando y demás. Leamos Gálatas capítulo 4, versículo 4, y ya se lo di. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, sujeto a la ley. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos, si nosotros decimos que somos cristianos, ya se debe cumplir lo que dice Cristo en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan 8:31, para que podamos ver quiénes son los cristianos, ya, y discípulos de Cristo. Dice así, 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. O sea, en el tiempo aquel, en el tiempo antiguo, a los judíos ellos cumplían la ley. Pero ¿qué pasa? Dice, mira cómo habla. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. ¿Cuál es la palabra? Ya la mencioné. Los mandamientos antiguos. 1 Juan 2:7 dice,
Ahora, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, serían cristianos. Y los apóstoles fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía, eso lo dicen Hechos. Ya, entonces no podemos decir que somos cristianos y andamos enseñando de que ese mandamiento no. Yo le hago una pregunta a usted, mi hermano. Y disculpe pues que le diga a mi hermano, solamente que en mi corazón nace decir hermano a todo aquel que sea igual que yo, de carne, sangre, que tenga ojos, nariz, cabellera, de todo, porque de un solo linaje venimos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿De dónde cree usted que viene la ley? ¿De dónde creo yo que viene la ley? ¿En qué sentido? O sea, ¿de dónde proviene la ley? Y si ustedes dicen que esa ley ya no, entonces, ¿cuál es el origen de esa ley? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Porque si está escrita... La ley se la dio Dios a Moisés para que el pueblo de Israel la guardara hasta que viniera el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué usted dice que ya no? Porque eso... Porque ¿para qué se dio ¿para qué se dio la ley? ¿Para qué se dio la ley? Bueno, léete Gálatas, capítulo 3, versículo 4, para que sepas para qué se dio la ley. Yo sé que va a dar Gálatas, hermano. Por eso es que le estoy preguntando. Por eso. La ley la dio, la ley. Estamos de acuerdo en que Dios dio la ley para algo, ¿verdad? Claro. Ok, bien. Dios dio la ley para algo. Según Gálatas 3:4, ¿para qué Dios dio la ley? Vamos a ver. Gálatas 3:4 me dijo. Sí, ajá. Tan necios sois. Perdón. Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, pero en vano. 3:4 o sigo. Gálatas 3:4. Bueno, ahí lo estoy leyendo. A ver, ya va. ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano? Ya va, déjame ubicarlo acá porque creo que era Gálatas 3:4, se habla ¿no? de 3:19. Perdón, 3:24. 3:24, perdón. Dice, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ya la ley es un tutor, o sea, un medio de transporte para llevarnos a Cristo. Por ende, si nosotros no tenemos esa ley, ¿cómo nos va a conducir a Cristo? Te pregunto. Es que ahí es donde viene el asunto. Te tengo que explicar lo siguiente. Tú leíste ahorita Efesios, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo que él les presentó el evangelio, la palabra de verdad. Tú entiendes que esa palabra de verdad se refiere a la ley como tal, pero estamos viendo que el mismísimo Pablo está diciendo que esa ley fue un ayo para poder guiarnos hasta Cristo, pero una vez venido Cristo ya no estamos bajo esos rudimentos de la ley como tal. Lo dice el mismo apóstol Pablo ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás presentando a Pablo con esquizofrenia y no te estás dando cuenta, porque para ti Pablo está diciendo una cosa, pero en otro lado estamos leyendo que Pablo está diciendo otra cosa completamente distinta. Aparte de eso, el que ya no pudiste hacer nada cuando te dije que en Romanos capítulo 2 el mismísimo apóstol Pablo, si bien ciertamente está reconociendo que son los oidores, los hacedores de la ley, los que son justificados, ¿verdad? Vemos en Santiago que si una persona irrumpe un solo mandamiento de la ley, se hace culpable de toda la ley. Y vemos que para el apóstol Pedro no existía ni una sola parte del Señor Jesucristo en que pudiera guardar toda la ley. Ahora, ¿tú quieres saber cuál es esa palabra de verdad que predicaba el apóstol Pablo en Efesios que tú me leíste ahorita? Bien, yo te lo voy a leer acá. Primera de Corintios, capítulo 15, va a decir el apóstol Pablo lo siguiente, ¿no? Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis las palabras que os he predicado. Sois salvos si no creíste en vano. La pregunta toda esta es, ¿qué les predicó el apóstol Pablo? ¿La ley o les predicó lo que él mismo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice explícitamente lo siguiente? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras a Cristo, ¿sí?,
con tu boca que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según el apóstol Pablo, te voy a hacer una pregunta acá. Según el apóstol Pablo aquí, ¿tú vas a ser salvo por medio de guardar la ley o por medio de confesar la palabra de fe que predicaban, que era reconocer y creer que el Señor Jesucristo era el Señor y fue levantado entre los muertos? ¿Cuál de los dos dices tú que está planteando el apóstol Pablo acá? Vuelvo a repetir el texto de Romanos capítulo 3:31. Si deshacemos la ley, ¿cómo es? Deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. No podemos decir que por la fe solamente, porque entonces diría el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 19. Te voy a hacer una pregunta antes, porque ya sé por dónde sigue, israelita. Te voy a hacer una pregunta acá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué entiendes tú por justificación? Justificación se refiere, digamos, ser santos, y puede ser llegar a ser santo delante de los ojos de Dios, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Eso significa la santidad es una cosa y la justificación es otra. ¿Qué entiendes tú por justificación? Eso mismo, la justificación es lo que nosotros ahí es donde tiene entonces si para ti eso significa eso mismo, entonces ahí vemos el grave error que tienes a la hora de acercarte al texto bíblico. Puesto que tienes una confusión de conceptos, estás ligando una cosa con otras, tienes una pésima hermenéutica, con todo el respeto. ¿Me podrías indicar tu nombre, porfa? Que no sé cómo es tu nombre. Mi nombre es Toncel. ¿Perdón? Toncel. Toncel. Ok, es un nombre de Dragon Ball Z, digo yo, ¿no? Porque, mira, ¿sabes cuál es la problemática? Que como no conoces lo que es el concepto de justificación que el apóstol Pablo plantea, que es la palabra griega zikaiosune, ¿sí? Que nos habla de que es una acción legal que se imputa en el creyente una vez y para siempre, y eso se obtiene única y exclusivamente por medio de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si confiesas que el Señor Jesucristo es Dios y que el Señor lo ha levantado de entre los muertos, serás salvo. Escúchame, tú estás confundiendo peras con manzana, porque yo te dije hace rato, nosotros no somos antinomianos. Cuando nosotros hablamos acá de que la ley no nos justifica, ni por la ley somos salvos, no significa que nosotros no andamos guardando mandamientos. No significa que nosotros andamos pecando por ahí a diestra y siniestra, porque ya hemos sido justificados. Cuando nosotros hablamos acá... Pero ya va, espérate un momento, espérate un momento que yo no he terminado, o sea, ya. Lo que te estoy diciendo es que nosotros no rechazamos los mandamientos, nosotros guardamos unos mandamientos, ¿sí? Porque necesitamos estar en santidad, indiscutiblemente, ¿sí? Los mandamientos nos muestran cómo cómo vivir en santidad, ¿sí? Eso es lo que hacen los mandamientos. Por eso es que hace sentido la palabra del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 24, cuando dice que era un ayo para llegar a Cristo, que era un guía para llegar a Cristo, ¿sí? Ahora, ciertamente, como bien lo dice también en Romanos 3:31, ¿desechamos la ley? Por supuesto que no, nosotros no desechamos la ley, pero no decimos que por medio de la ley vamos a alcanzar la justificación que nos habla el apóstol Pablo más adelante. Yo quiero que tú me respondas de una manera corta y concisa. ¿Por qué si para el apóstol Pablo, según tú, en la mente del apóstol Pablo está en que guardando la ley se va a alcanzar justificación? ¿Por qué cuando él nos dice cómo es que vamos a ser salvos no hace mención de la ley? Eso es lo que yo quiero que tú me indiques. Claro que sí hace mención de la ley. En 1 Timoteo 6:14, yo sé la ahorita la menciona. Dice, ¿cómo nosotros vamos a esperar a Cristo, hermano? Entienda, no solamente por fe vamos a ser salvos, no por fe solamente. 1 Timoteo 6:14, lo vuelvo a repetir y espero que lo entienda. Si no lo entiende, bueno, hermano, ya quedará de parte usted. Dice así en 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, por eso le dije,
Él reprende o Él exhorta a cada uno según como ellos llevaban las obras. Escúchame bien lo que te voy a preguntar. ¿Dónde dice ahí que vamos a alcanzar justificación por guardar la ley? ¿Dónde Romanos dice ahí 12, eso? 2:13. Romanos ¿Cómo? 2:13. Romanos 2.13 habla de que los hacedores de la ley son los que son justificados. Pero yo mismo te estoy dando evidencias bíblicas de que el apóstol Pedro dice que nadie pudo guardar la ley más que Cristo. Y que Santiago advierte de que si alguien osa por estar viviendo bajo esos yugos de la ley, como bien lo llama el apóstol Pedro, bueno, el apóstol Pedro lo llama yugo. Si tú tienes un problema con eso, agárrate por el apóstol Pedro. Como bien lo dice el apóstol Santiago, si alguien guarda toda la ley, pero irrumpe un solo mandamiento, se hace culpable de irrumpir toda la ley. La pregunta aquí a todas estas está en lo siguiente. ¿Quién puede guardar la ley perfectamente el día de hoy? Nadie. Los santos, porque está contradiciendo los santos guardan son los mandamientos, no todos los rudimentos de la ley. Amito, está contradiciendo la profecía de Apocalipsis. Lea 14:12. ¿Quiénes son los que van a cumplir esos yo creo que tú mandamientos? definitivamente no entiendes lo que había en la mente del apóstol Juan cuando escribió eso. 14:12 de Apocalipsis. ¿Qué? Y le digo lo siguiente, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cómo usted me va a decir? Dime tú, ¿dónde ese versículo dice que somos justificados por los mandamientos? ¿Dónde dice que somos justificados por eso? Bueno, tenemos Apocalipsis 22:14. Vamos a ver si a ver qué dice Apocalipsis 22:14. Dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Quiere decir que los está justificando, porque sin justificación no pueden entrar. Porque la justificación ya le fue imputada, Dragon Ball. Por eso, o sea, ya la justificación les fue imputada a esas personas creyentes. Las personas creyentes lo que hacen es simplemente mantenerse guardando los mandamientos, sí, porque nosotros tenemos mandamientos, pero ahí no habla de justificación como tal. ¿Me explico? Ok, yo te hago una pregunta. ¿Tú solamente te justificas por Cristo? Claro que sí, única y exclusivamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo que yo me justifico. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Entonces no podemos decir que solamente sería por Cristo, porque entonces estamos cometiendo un grave error. Porque pues entonces sigue leyendo, sigue leyendo más adelante. Ok, yo sé lo que viene, pero eso no tiene nada que ver. Sigue leyendo. Claro. ¿Por qué me cortas el versículo hasta ahí? Sigue leyendo, vamos. Yo lo voy a seguir leyendo, no se preocupe. 15:19. De Romanos, de Corintios. Ya que me fui para otro trabajo. Que esta cámara se me calentó, vale, ya. ¿Qué denominación es él? Él es, dice ser israelita. Pero bueno. Claro, israelita. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Me he ido para otro lado. 100 segundos. Ajá, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El mismo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ves? ¿Por qué me cortaste el versículo hasta más arriba? Tú no estás viendo que el apóstol, que ese versículo tiene un contexto. Tú no estás viendo que ese versículo tiene un contexto que es precisamente donde está hablando de la resurrección. No tiene absolutamente nada que ver con la justificación.
Hermanito, A nosotros lo que nos queda es creer en esto que está diciendo el apóstol Pablo, porque ese es el evangelio de la gracia que él ha predicado, como bien lo dice Romanos 10:9. Que si confiesas que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, mira cómo se conecta de manera increíble con 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 en adelante. Se conectan pero como anillo al dedo. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, ¿te das cuenta? Escucha, por eso el texto te está diciendo, si solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Claro, porque somos siervos inútiles, Dragon Ball. Somos siervos inútiles. Permíteme hablar. Primeramente, este texto está hablando si esperamos en Cristo. Yo le di un texto hace rato. ¿Cómo nosotros íbamos a esperar en Cristo? Nosotros no vamos a decir, no, yo espero en Cristo porque ya creí y ya soy salvo. No, ahí no dice eso. En 1 Timoteo 6:14 no te está diciendo eso. Mira, yo no puedo dejar, Dragon Ball, que tú maltrates el texto bíblico, ¿sí? Porque si yo me voy unos versículos más arriba, nosotros vamos a confirmar que eventualmente se está hablando de la resurrección como tal. Y mira cómo bien lo dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Exacto. Que como Cristo, como Cristo resucitó, ¿verdad? Como Cristo resucitó, ya no es vana nuestra fe. Y en Romanos 10, versículo 9, ¿verdad? El apóstol Pablo lo que predicaba era la resurrección de Cristo. Él no predicaba guardar los mandamientos como tú lo estás infiriendo, brother. No ordenaba guardar los mandamientos. Para alcanzar justificación, no. Pero ¿cómo yo puedo entablar un diálogo con una persona que ahorita le hice la pregunta, ¿qué entiende por justificación? Y me está mezclando peras con manzana. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Vamos a leer Gálatas, no me voy tan hacia atrás. Gálatas, no tan hacia adelante, perdón. Vamos a ver qué dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a saber si él no predicaba y el mandamiento o la ley. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Predicaba o no predicaba la ley? ¿Tú sabes de quién está hablando ahí? Ay, Dios mío bendito, chamo, a ver. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué todo aquel que está bajo las obras de la ley está bajo maldición? Porque si ofendiera en algún punto, será culpado de toda la ley. Me lo acabas de decir, ¿cierto? Ahora claro, te Santiago dice, maldito todo aquel, mira cómo dice el texto, maldito todo aquel que no permaneciere, o sea que para nosotros verdaderamente ser justificados por la fe de Cristo, tenemos que permanecer en la palabra que Cristo predicó en el libro de San Marcos capítulo 2 versículo 2, predicaba la palabra, que esa palabra son los 10 mandamientos. Entonces, si tú no cumples la ley ya y no permaneces en la ley, serás maldito. Así de fácil y sencillo. Más claro no te lo puedo dejar. Justificados están. Romanos 2:13. Voy a leerlo acá. Voy a leer todo acá porque brother, es más, me voy a dar a la tarea de leer desde el versículo 3, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ¿sí? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír por la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
¿Sí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Como bien lo acabas de leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué me cortas los textos, Dragon Ball? ¿Por qué no me lees el contexto completo? Pero permítame. Primeramente, hermano, cierto está, no vamos a ser justificados por la ley, sino por la fe de Cristo. Pero por entonces, esa fe, me acabas de entregar el diálogo. Me acabas de entregar el diálogo porque tienes todo este rato diciendo que no solamente por medio de la fe vamos a alcanzar la justificación. Y ahora acabas de decir que sí. Escúchame, porque no solamente por fe vas a llegar, porque la fe sin obra es muerta. Dice, los que están bajo la ley, o sea, lo que dice cuando dice... Todo aquel que no se mantiene guardando la ley está bajo maldición, ¿verdad? Todo aquel que no se mantiene guardando la ley está bajo maldición, ¿verdad? Lo que yo... Bien, y en el versículo 11 literalmente nos dice a nosotros que nadie se justifica con los mandamientos de la ley, por guardar los mandamientos de la ley. Voy a leer, espérame un momento, voy a leer. Dice... Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Le voy a hacer una pregunta. Y primeramente, ¿cómo el hombre ha recibido el Espíritu Santo? Por medio de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el Evangelio? Romanos 10:9 dice que es la confesión de que Cristo es el Señor y que lo resucitó entre los muertos. Y creyendo eso somos salvos. En Efesios 1:3 se dice cuál es el Evangelio. Dice, el Evangelio es la palabra de verdad. O sea que lo que el apóstol Pablo dice, o sea que, ya va, si el Evangelio es la palabra de verdad, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 10:9? ¿No es palabra de verdad eso? Pero déjenme leer primero Gálatas y nos vamos para Romanos 10:9, porque así no voy a llegar a nada con ustedes de un texto a otro. Pero si literalmente te estás contradiciendo como una máquina, brother. No, hermano, eso no es así. Usted está mal enseñado con las cartas del apóstol Pablo. O sea, tiene confusión de conceptos. En segundo lugar, ahorita me acabas de entregar el diálogo diciéndome que la ley no justifica a nadie, cuando literalmente tienes todo el diálogo diciendo que la ley justifica. O sea, brother. Es que si te justifica la fe primero justifica es la fe. Pero también para tú ser justificado por fe tienes que hacer las obras de la ley. O sea que el apóstol Pablo tiene esquizofrenia cuando el Señor dice, acá, Gálatas 3:11, donde literalmente dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y en el 12 dice, y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ese es todo el contexto, bro. ¿De cuál ley habla ahí? ¿De pues, cuál ley? ¿Y cuántas leyes hay? O sea, no... Que yo sepa, hay 2 leyes según el apóstol Pablo. Si leemos el libro del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 23, te va a decir cuál hay otra ley. ¿Cuál sería esa otra ley? Dice ahí que clavó. Vamos a ver, ahora que me hiciste llegar al tema, vamos a ver qué ley hizo el apóstol Pablo o qué dice qué ley nuestro Señor Jesucristo clavó en el madero. Romanos capítulo 7, versículo 23, dice: Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces ahí te está hablando de otra ley. Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo clavó esa ley en la cruz, clavó la ley del pecado, dirimió en su carne las enemistades. ¿Y qué son las enemistades? Le pregunto, ¿qué son las enemistades? Aquel que se opone ante Dios. Las enemistades, las obras de la carne. Eso fue lo que clavó Cristo en el madero. La ley del pecado, no la ley de Dios. El texto está diciendo que es la ley del pecado. Espere que ya que estamos hablando del tema. Ya va, el texto está diciendo que es la ley del pecado en Gálatas 3:11. Perdón. La ley del pecado.
Primeramente, cuando ella habla de la ley, que ninguno se justifica por la ley, sino por la fe, ya dice, claro está, te vas a justificar por la fe en Cristo, pero no quiere decir que te vas a descaminar de la ley, porque en Romanos 3:31 te está diciendo claramente, deshacemos la Pero ley es que por tú la no, fe. a ver, cuando vuelves a citar Romanos 3:31, lo único que haces es colocar en evidencia que tú no comprendes, Dragon Ball, lo que es el concepto de justificación. Tú no comprendes lo que es el concepto de kaiosuni, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí en esa carta para poder hablar sobre cómo somos justificados ante los ojos de Dios. Y en Gálatas nos confirma que nosotros no somos justificados por guardar la ley. Dice literalmente, creyó a Abraham y le fue tomado por justicia. No dice que fue porque Abraham guardó los mandamientos de la ley. ¿Me entiendes? O sea... Ahora, ¿cuál era el texto que tú estabas leyendo? ¿Romanos 7 qué? 7:23. Lo voy a dejar con su 7:23. Ok, vamos a ver por acá brevemente. Vamos a ver. Ajá. 7:23. Pero ve otra. Ok. Ajá. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal esté en mí. Claro, mira, bien, mira como dice el 21, ¿sí? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias doy a Dios por Señor Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué nos está claro, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está? ¿Tú no te estás dando cuenta que lo que el apóstol Pablo está queriendo decir ahí? Mira lo que, Ya va. ¿Tú no te estás dando cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Literalmente ahora, ahí te está diciendo, ¿hay o no hay dos leyes? ¿Hay o no hay dos leyes? Pregunto, ¿hay o no hay dos leyes? Según el texto, hay una ley la cual nosotros no somos capaces de cumplir por nosotros, por nuestro propio... La ley de Dios y la ley de ¿qué? Del pecado. Ajá. Entonces eso fue lo que Cristo crucificó en la cruz. Pero ¿dónde dice? Ya va, espérate un momento. Tú dices que Cristo crucificó en la cruz eso, pero tú no te estás dando cuenta que el apóstol Pablo mismo está reconociendo que él no puede guardar la ley de Dios, que eso es lo que está diciendo en Romanos 7:21. No, eso es lo mismo, eso es lo que él está diciendo, brother. Lee Romanos 7:21. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque la ley lo que hace, como bien lo dice Gálatas 3:24, lo que hace es mostrarnos el camino. Eso es lo que hace la ley. El apóstol Pablo mismo está reconociendo. El apóstol Pablo está reconociendo que la ley de Dios, lo que hace es mostrarnos que nosotros no somos capaces de lograr las cosas por nosotros mismos, brother. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque necesitas la ley. Sin la ley, ¿qué vas a hacer? No necesitamos la ley para alcanzar justificación. Necesitamos la ley para reconocer cuán pecadores somos nosotros. Ese es el trabajo de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Pero no para alcanzar justificación, Dragon Ball. No para alcanzar justificación. Yo no sé cuántas veces te lo tengo que decir. Que el apóstol Pablo mismo dice que no, que la ley no justifica, que la ley es un ayo para guiarnos a Cristo, porque la obra de Cristo es la que nos justifica a nosotros, no la ley. Hermanito, cálmese un poco, tranquilo. No, lo que pasa es que ya me estoy desesperando de diantre ver que, con todo el respeto, pero yo quiero que le hablo a un idiota y me entiende más, brother. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted va manejando. Una pregunta. ¿Tú crees en la Trinidad? Claro, amén que sí. Ok. Crees en la Trinidad. Bien. Yo le voy a hacer esta pregunta. Espera. Yo le voy a hacer esta pregunta. Si usted va manejando en un carro, ¿cierto? Y ve un semáforo, ya, eso es una ley. Tiene verde, rojo y amarillo, ya, y usted sabe el significado de cada una, ya. Si nosotros no tenemos una ley de tránsito, ¿qué va a suceder? Van a haber accidentes, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos una ley espiritual, ¿cómo nosotros vamos a poder servir a Dios si no tenemos una ley espiritual?
¿Cómo usted va a decirme Ya, a mí? ya Es cerraste como el si usted punto. dice, Ya cerraste el punto. escúcheme, ya va. Es como si usted me dice, porque usted me está queriendo decir que usted solamente cree en Cristo, ya. Yo también creo en Cristo, yo también creo en mi Señor Jesucristo, ya. Pero guardo su ley. ¿Por qué? Porque si yo creo en Cristo es como si yo fuese en el carro, pero si no hay ley, voy a chocar. Es lógico. Es simple lógica. Si tú no lo quieres ver, la escritura te lo está Mira, diciendo toda completa. otra vez, voy otra vez contigo, Dragon Ball. Escúchame bien. Que nosotros no negamos el trabajo de la ley. Nosotros no somos antinomianos, brother. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es ser antinomiano para ti? Digo, para ver si me Hermano, entiendes, no. porque no sé si Es la es... definición, pero si usted me quiere explicar, no hay problema. ¿Qué es ser antinomiano para ti? No, pues si usted me puede explicar bien, pues yo se lo acepto. Hubiésemos empezado por ahí, no hubiésemos ahorrado todo esto. Antinomiano es toda aquella persona que niega la ley. No, ojo con lo que voy a decir, que niega y que rechaza y que dice que no tenemos mandamiento. Eso es ser antinomiano. Nosotros no somos antinomianos. Nosotros lo que decimos es que la justificación, dikaiosune, ¿sí? La palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo, lo que nos dice es que somos justificados única y exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Tenemos que guardar mandamientos? Sí, claro que tenemos que guardar mandamientos, indiscutiblemente. Ahora, ya que me colocaste el ejemplo del semáforo, supongamos, ¿verdad? Yo, aún conociendo la ley, me comí la luz en rojo, ¿verdad? Naturalmente estoy multado. Yo tengo que pagar esa multa. ¿Verdad? Tengo que pagar esa multa. Luego viene el Señor Jesucristo y dice, no, tú vas a ser libre, ¿verdad? De esto, y tú no vas a hacer nada. De esto me encargo yo. Ahora, confía en lo que yo voy a hacer y yo voy a pagar eso ante el juez. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y eso era lo que le estaba predicando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede volverse a comer una luz roja, ¿verdad? Puede volverse a comer una luz roja, pero si no está la obra de Cristo, ¿a quién le corresponde pagar eso? A mí. Obviamente. ¿Entiendes? Claro. Me corresponde a mí. Pero yo ya Por no tengo eso, que pagar eso. Yo ya no tengo que pagar eso. Yo ya no tengo que pagar eso. Porque yo ya he sido justificado una vez y para siempre. ¿Sí me explico? Porque la obra de Cristo, como bien lo dice Hebreos, se hizo una vez y para siempre. El sacrificio se hizo una vez y para siempre. Se acabó. No hay más sacrificio. Y si ocurre, escúchame bien, si cesa el sacrificio, ¿verdad? Si cesa el sacrificio, ocurre un cambio en la ley, ¿verdad? Si ocurre un cambio en la ley, se acabó, brother. Se acabó. Ya no hay más que hacer. Cuando hablamos de antinomianismo, estamos hablando de personas que se oponen a guardar cualquier tipo de mandamiento. Nosotros no somos antinomianos. Simplemente decimos que eso no nos justifica. A ver, lo que a mí, en el ejemplo del semáforo, lo que a mí me justificó fue conocerme la ley y mantenerme, vamos a decirlo así, el no comiéndome las luces en roja o algo así. O lo que me salvó de haber pagado una multa o en su defecto haber ido a la cárcel fue el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál de las dos fue la que me salvó a mí de irme a la cárcel? Pero es que tú no puedes decir que tú conoces una ley porque primeramente si la conocieses tuvieses el Espíritu Santo, fuera el copiloto. Ya va. Tú estás diciendo que la ley fue que el Espíritu, ya va. Que una vez uno guarda la ley es porque uno tiene el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que tú estás queriendo decir? Eso dice Efesios 1:13. Si tú primeramente no crees en la palabra de verdad, en el Evangelio de salvación, ¿cómo se va a sellar el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Y cuál es la palabra de verdad? Primera carta del apóstol Juan 2:7. Dice así. Y lo vuelvo a repetir, pues. Dice así, primera carta del apóstol Juan 2:7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa palabra que habéis oído desde el principio? Escúchenme. ¿Cuál es esa palabra que habéis oído desde el principio? Y libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo nos dice cuál es esa palabra que habéis oído desde el principio. No, desde el principio es esta. El libro de Deuteronomio capítulo 4. ¿Cuál es la palabra? El Deuteronomio. ¿Cómo va a ser Deuteronomio al principio? Es literalmente Deuteronomio el último libro de la ley. No tiene el más mínimo sentido lo que estás diciendo, Dragon Ball. Escúchame bien. Cuando el apóstol Juan habla con respecto a la palabra que habéis oído desde el principio, el apóstol Pablo nos da una respuesta clara y directa en el libro de Gálatas. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta es que Abraham creyó y le fue contado por justicia para que se cumpliera la promesa de que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Esa es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y dónde se cumple esa palabra? Romanos capítulo 10, versículo 9. Y es la palabra que recibió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿conocía o no conocía la ley? Naturalmente, él era judío, fariseo, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Pero sin embargo, él era judío, brother. Él era perteneciente al reino de Judá. No me vengas a hacer la diferenciación aquí de que no era judío. Para la época del apóstol Pablo, judío era toda aquella persona que era descendiente de cualquiera de las 11 tribus de Israel, brother. Sí. Pero ahorita no nos vamos a desviar para allá. Ahorita no nos vamos a desviar para allá. Porque filológicamente hablando, sabemos que judío para la época del apóstol Pablo era cualquier persona descendiente de las tribus de Israel, no solamente de la tribu de Judá. Para la época, bueno, te falta conocer un poquito de historia más, naturalmente, por eso te dice israelita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Que él les ha predicado una palabra que la han recibido, ¿por qué? Por fe, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra que han recibido por fe? Naturalmente, esa palabra que han recibido por fe es la que él dice en Romanos 19, que es la confesión de, valga la redundancia, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Señor le levantó de entre los muertos. Y si creemos eso, seremos salvos. Esa es la palabra que se les predicó desde el principio. Como bien lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, si la memoria no me falla, pues. Así que bueno, no, hombre, vale. Yo creo que es mejor dejarlo ya hasta acá, brother, porque indiscutiblemente ha demostrado tener una serie de desconocimiento con algunos conceptos por ahí. Así que bueno, si quieres métete un bocadito ya ahí para irte despidiendo, pues. Que quiero darle chance a otro par de personas por acá que enviaron solicitud. Y primeramente, si usted fuese ya salvo por fe, y creo que la actitud que usted toma ahora no contaría para hacer una salvación, porque si nosotros tenemos un Espíritu Santo, como usted dice, y si usted dice que ya lo tiene y que ya es salvo por la fe de Jesucristo, ya simplemente usted con la actitud que tomó ahorita, ya esa actitud no es contada para poder entrar en la vida eterna, y eso lo dice Cristo. Y si nosotros verdaderamente vamos a ser justificados por Cristo, créame que usted sería completamente santificado y cumpliría lo que el apóstol Pablo dice: y recibe el flaco en la fe, no para disputas ni contiendas. Y más usted ha hecho todo lo contrario y me ha hasta faltado el respeto. Por ende, no lo juzgo, eso ya lo tiene en cuenta Dios. Yo solamente soy un mensajero. Déjame que te responda la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Anda a pelearte con el apóstol Pablo, que fue y llamó perros a los de la circuncisión, brother. Yo con esos discursos moralistas, la verdad es que no me ando. El brother tiene una confusión de conceptos ahí, todos. Más bien le tuve mucha paciencia, diantres, vale.